otra manera de seguir en la trinchera con un beso por fusil. Escuchas un podcast del proyecto La Trinchera. Un saludo a quienes nos escuchan. Yo soy Miguel Alejandro Hayes y este es El Solar. Para quienes sintonizan por primera vez este espacio, El Solar es un podcast para hablar de temas no comerciales. Es un podcast para hablar de temas metatrancosos. Bien, ahora a continuación con los muchachones octogenarios del grupo Armagedón, un numerito de palpitante actualidad. Muy buenas a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos una vez más al Solar. Yo soy Ernesto, he vuelto. Y nuevamente gracias a la generosidad de Miguel que me ha cedido sus micrófonos. Hoy vengo a compartir con ustedes algunas ideas, algunos apuntes locos, así que he hecho en torno a un tema, por supuesto, metatrancoso, no comercial y con vocación a ser polémico. Estoy hablando del Decreto Ley 370. Recoge la lengua, esa lengua tuya, pero recoge la lengua que la va a pisar tu vez, esa lengua tuya. Yo, de un tiempo a la fecha, he estado un tanto enajenado de todas las dinámicas, o de algunas de las dinámicas del ámbito doméstico, del ámbito nacional. Quizás las colas del pollo y por de todo me han mantenido un tanto distraído de todo lo que es el mundo de esta época tófera. Pero unos amigos, las propias redes sociales me han concientizado sobre este hecho, sobre este fenómeno jurídico y social que es el Decreto Ley 370 y los nuevos desafíos que implica para lo que es el mundo de las redes sociales y en general para nuestro país. Antes de empezar a hablar sobre el Decreto Ley 370, que a mi opinión es un decreto extremadamente técnico, un decreto que es el que viene a reglamentar el uso y la implementación de las TICs en la sociedad cubana. Un decreto que, repito, pasaría, o enfatizo, pasaría sin penas ni glorias ante los ojos de la opinión pública, de no ser por un artículo, y dentro del artículo concretamente un inciso, que viene a lacerar o poner en tela de juicio, una vez más, la libertad de expresión de los cubanos. Antes de adentrarnos un poco más en los hechos concretos, creo que sería buena idea hacer algunos apuntes sobre lo que es la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho fundamental, es un derecho humano y es un derecho inherente a la personalidad. O sea, son tres categorías jurídicas extremadamente ricas, extremadamente complejas, que coinciden en algunos casos, en otros no. Bueno, la libertad de expresión es uno de esos casos en que felizmente las tres coinciden, precautelando, tutelando este derecho en cuestión. Como antecedente legal, como antecedente normativo, tenemos a la Constitución de 1976, que en su artículo 53 no hablaba de libertad de expresión, hablaba de derecho de palabra y prensa, conforme a los fines de la sociedad socialista. En ese sentido, sería interesante plantearnos la siguiente cuestión. Entre 1976 y 2019, los cubanos carecimos de derecho a la libertad de expresión. Yo sé que la pregunta es polémica, más de uno pensaría, dada la realidad nacional cubana, responder con un categórico sí, efectivamente los cubanos carecimos de este derecho, pero lo cierto es que no. Independientemente de que hayan habido conductas, de que hayan habido personas con la intención de cercenar discursos incómodos desde el punto de vista oficialistas, de la oficialidad quiero decir, lo cierto es que los cubanos, dada nuestra condición de seres humanos, sí tuvimos y sí tenemos ese derecho. Ergo, aquellas personas, aquellas autoridades o no, que fueron contra el mismo, que intentaron cercenarlo, toman de forma ilegítima, justamente porque independientemente de que esté declarado legalmente o no, el derecho existe. En todo este proceso legislativo y constituyente que hubo el año pasado,
La nueva Carta Magna sí adquirió una técnica mucho mejor, mucho más acabada. En un artículo 54 habla, sí, finalmente, del derecho a la libertad de expresión, el cual no condiciona, lo reconoce, lo proclama, no lo somete a ningún condicionamiento. En un artículo 55 habla de la libertad de prensa, del derecho a la prensa, la cual sí debe ser ejercida, la condición en este caso a el interés social. Esta técnica es mucho más adecuada, no es extraña, o sea, ya hay toda una tendencia en el derecho constitucional y el especializado en lo que al deslinde o a la configuración de un régimen especial para lo que es la prensa y los medios de comunicación, diferenciados de lo que sería el sujeto de a pie, la persona común y corriente que simplemente emite una opinión. La realidad nos ha llevado a eso, o sea, no tiene el mismo impacto un periodista que tiene delante de sí cámaras y micrófonos y que le habla a todo un escenario nacional, en ocasiones inclusive transnacionales, que a un ciudadano emitiendo un criterio muy personal, digamos, en su ambiente doméstico, en su trabajo, en una cola. Eso ha llevado, repito, a las legislaciones a deslindar o a dar a este sector, a la prensa, un régimen especial debido a las especiales necesidades y a los especiales deberes que se les reconocen y que se les exigen, ¿no?, de cara a lo que sería la responsabilidad con que se debe ejercer una profesión. Países como los europeos, entre ellos España, hablan inclusive desde el punto de vista constitucional de la necesidad o del deber que tiene la prensa de dar información veraz. También se habla en otros espacios de dar información oportuna. Inclusive a aquellos medios que son de naturaleza pública se les exige inclusive tener o dar una información desde el punto de vista político, por así decirlo, lo más equilibrada, para evitar que se favorezca una facción política por encima de otra. Se les suele reconocer también otros derechos, otras dádivas, como por ejemplo en la Constitución venezolana, la hoy vigente, se les reconoce a los periodistas el derecho de abstenerse, de revelar la fuente, inclusive ante un tribunal, lo cual ya es toda una garantía para el ejercicio del periodismo y la independencia que éste pueda tener. Pobre del cantor que no se alce y siga hacia adelante con más canto y más vida. Pobre del cantor que no hay el modo de tener bien seguro su proceder con todos. Pobre del cantor que no se imponga con su canción de gloria con embarres y lodo. Existe esta categoría, este concepto que invoca la Constitución actual y que reproduce el decreto de ley 370, que es el llamado interés social. Pregunto yo, ¿qué ha de considerarse por interés social? Lo que unos pueden reconocer o considerar que es contrario o beneficioso al interés social puede ser considerado exactamente lo contrario por otras personas. O sea, es una noción vaga, poco precisa y muy dada a interpretaciones muy subjetivas, todo muy personal. Este tipo de conceptos es lo que los juristas llamamos conceptos jurídicos indeterminados, o sea, donde la ley no precisa, donde el receptor, recurriendo a los mecanismos propios de la gramática, no es capaz de hacerse una idea clara de qué pretende el legislador. Y estos conceptos traídos a ámbitos tan polémicos, tan espinosos como es la prensa y la política, han sido usados en más de una ocasión por una serie de escenarios que han debutado por tener unas situaciones un tanto sui generis. Es lo que se le ha llamado por la politología el dirigismo democrático, que es el caso de algunos países como por ejemplo Rusia, la Rusia de Putin, mi querida Rusia. Esos escenarios que se caracterizan por ser formalmente democracias liberales, basarse en la separación de poderes, dar unas garantías constitucionales determinadas a los ciudadanos, lo estándar. Pero cuando se va más allá de las apariencias, cuando se rasga la pintura, es inevitable apreciar
unas manifestaciones casi incuestionables de autoritarismo. En ese sentido, sí quisiera dejarme en claro la idea de cuán peligrosa pueden ser este tipo de conceptos y a su vez la imposibilidad que tiene el legislador de esclarecer precisamente o dar conceptos absolutamente precisos. O sea, este tipo de recursos es usual en las legislaciones de los estados más consolidados del mundo. O sea, en los mismos Estados Unidos se utilizan constantemente nociones un tanto vagas, un tanto imprecisas, porque se espera que sean los jueces en el día a día, en la aplicación cotidiana, quienes den contenido, quienes den esencia y un significado real a la norma en cuestión. De ahí la necesidad de tener un aparato judicial independiente, imparcial y profesional, o sea, realmente competente y consecuente con los postulados del derecho. Para la libertad, sagro, lucho y pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Oye a los cirujanos. Cayendo ya específicamente en el decreto 370, vuelvo sobre la idea de que es una norma esencialmente técnica. O sea, más que un jurista, me parece que sería un informático el más indicado para hacer un deslinde, un desglose sobre el contenido y el alcance de este decreto, que, repito, pasaría sin penas ni glorias ante los ojos de la opinión pública cubana, como tantos y tantos decretos que hay vigentes en este país, de los que ni siquiera los operadores jurídicos en algunas ocasiones estamos conscientes por no ser inmediato en nuestra área de trabajo. Y repito, pasaría desapercibido por los medios mismos, de no ser por ese artículo 68, en cuyo inciso I proscribe o prohíbe difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. ¿Cuándo uno puede inferir o cuándo puede ciertamente evaluar que está transmitiendo una información contra el interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas? O sea, concretamente, ¿cómo saberlo? ¿Quién determina cuándo se está actuando de forma contraria o acorde al interés de la persona? Este decreto tiene, o sea, esto que le estoy mencionando está en el artículo 68, inciso I del decreto. Además de esto, el decreto tiene algunos otros artículos, como el artículo 1, que habla sobre hacer de las TICs una fuerza política. En el artículo 5, inciso A, habla de las TICs como un instrumento en defensa de la revolución. O sea, es una técnica legislativa con la que uno puede estar, o un estilo legislativo con el que uno puede estar más o menos de acuerdo en dependencia del punto en que se encuentra en el espectro político, pero no pasa a los efectos prácticos de ser una mera cuestión de estilo. No obstante, el artículo 68, inciso I, ciertamente ha trascendido más allá de esta mera cuestión de estilo y ha representado, a mi entender, una amenaza para lo que ha venido siendo hasta ahora el libre desarrollo de la opinión pública cubana en las redes sociales. ¿Es constitucional este decreto? Esta respuesta normalmente nos la daría un tribunal constitucional, una sala constitucional o un tribunal de distinta categoría, si fuese en los casos de los sistemas de control de la constitucionalidad que son difusos. Pero en el caso nuestro carecemos de un tribunal especializado en la materia y el texto deja esta competencia en manos de la Asamblea Nacional, la que tiene la última palabra y la potestad definitiva de interpretar la Constitución y las normativas infraconstitucionales de cara a ella. Sería interesante hacer una evaluación de la constitucionalidad de este decreto de cara a lo que es ya no el artículo 54 solamente, que sí habla del derecho a la libertad de expresión, sino también de cara al artículo 41 de la propia Carta Magna, que refrenda o mandata que se permita o se reconoce, se obliga al Estado cubano a reconocer el ejercicio indivisible, universal, etcétera, 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 de los derechos humanos. O cuando en el artículo 47 habla sobre el libre desarrollo de la personalidad de las personas, por la redundancia. En ese sentido hay otro tecnicismo que me llama mucho la atención y vuelvo
sobre este deslinde que hay entre el régimen dado a la libertad de expresión y el dado a la libertad de prensa o el ejercicio de la prensa, que sí está supeditada constitucionalmente al interés social. Parto sobre el principio de que es cuestionable, o sea, es reprochable esta supeditación, al menos con la intención con la que en principio uno podría pretender que se quiera aplicar aquí en Cuba. Pero bueno, juguemos con sus reglas del juego solamente al mero efecto de dejar o de ganar un elemento más para poner en cuestión este decreto 370. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad, el derecho de vivir en paz. En Cuba, que es una sociedad altamente corporativizada, los sectores profesionales se suelen agrupar por gremios o por organizaciones propias del mismo. Por ejemplo, de las profesiones, por ejemplo, yo soy abogado y lo soy porque pertenezco a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que es la entidad que agrupa a los abogados en Cuba. Si yo dejase de trabajar en bufetes colectivos, independientemente de que mis conocimientos como jurista se mantendrían intactos, yo dejaría de ser formalmente un abogado. Pasaría a ser un ciudadano más, letrado en derechos, por supuesto, pero no podría yo litigar en un tribunal, no podría yo representar a una persona en un tribunal porque no pertenezco a la organización de los abogados. Otro tanto pasa con los periodistas en el caso de la UPEC, la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba o algo así. O sea, independientemente de la formación que una persona pueda tener, si no pertenece a la UPEC, formalmente no se considera usted periodista, independientemente de que tenga vocación, de que tenga el ánimo de ejercer como tal. En ese sentido, una persona que publica una información, vamos a decir así, incómoda en las redes sociales, independientemente de que sea o no profesional, una persona profesional de la comunicación social, del periodismo, si no está integrada a la UPEC, formalmente no es un periodista. Por ende, no estaría ejerciendo el derecho a la prensa, ni mucho menos. Simplemente sería un ciudadano que se está expresando, ejerciendo un derecho que la actual Constitución no está sometido a ninguna limitación. En ese sentido, vuelvo sobre el 370, el cual en una correcta técnica legislativa mandata en su artículo 4 que sea interpretado acorde a la Constitución, las demás leyes del ordenamiento jurídico cubano y, muy importante, el derecho internacional. Si no me cose la boca, no van a hacerme callar. Si no me cose la boca, no van a hacerme callar. No van a hacerme callar. El derecho internacional es muy cauto a la hora de utilizar términos o normativas que puedan lacerar o cercenar los derechos civiles. Recordemos quiénes están detrás o quienes más influyen en la elaboración de estos instrumentos jurídicos internacionales. Piénsense que son democracias liberales como Estados Unidos, Europa Occidental, etc. Por lo que sería muy raro, muy difícil encontrar un instrumento de este tipo, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos o similares, el uso de términos equivalentes que pudiesen darle una legitimidad o un espaldarazo, por así decirlo, al decreto 370 en su artículo 68. Dicho esto, debemos preguntarnos, ¿hay censura en el mundo? ¿Cómo funciona esto, las relaciones Estado-prensa en el mundo, entre comillas, normal? O sea, si excluyamos a monstruos como Corea del Norte, China, etc. O sea, una cosa es la censura previa, que es el gran monstruo horrible al que todos tememos y que todos aborrecemos, y otra es la censura que se hace a posteriori. O sea,
El derecho a la libertad de prensa o de expresión no legitima o no autoriza a nadie a mentir o a ofender a terceros. De hecho, había un diplomático estadounidense que tenía una frase que me gusta mucho: todos tenemos derecho a nuestra propia opinión, pero no a nuestros propios hechos. De ahí que a la hora de ejercer no ni siquiera el periodismo profesional, sino la propia libertad de expresión, creo que sí debemos tener un poco más de conciencia en esto y buscar un poco más de información, ¿no? Pero bueno, ¿cómo funciona esto en el mundo? Si una persona, periodista o no, emite o publica o difunde una información que pueda ser contrario, digamos, a la moral pública, que pueda ser contrario al honor o a la intimidad de otro individuo, ese individuo está en el derecho, primero que todo, de reclamar al medio o al espacio en que esa información fue compartida. Tiene derecho a replicar, de ahí que se llama así, derecho de réplica, replicar el contenido, o sea, rebatirlo, rechazarlo públicamente en condiciones similares a las que tuvo esta persona que en su momento emitió el contenido que le es lesivo por un motivo u otro. No obstante, esto no es suficiente. También tiene el derecho de instar a un tribunal, al aparato judicial del tribunal que sea competente, para que él mismo, una vez que haya determinado la ilicitud, o sea, ya sea porque no es veraz y ello atenta contra el honor de una persona, ya sea porque atenta contra la intimidad, etcétera, etcétera, u otras causales que el raciocinio les hará a ustedes entender, vía tribunal se ordena que se retire esa comunicación, esa información. Y como no le dejaron sitios donde dibujar su dolor, se rayó su cuerpo con su tatuaje. En esta coyuntura del COVID, de todo esto que estamos pasando, se han tomado medidas drásticas, medidas un tanto atípicas, en el sentido de que Cuba no ha declarado el estado de excepción. O sea, se han tomado medidas entendibles de cara a esto de la pandemia, pero Cuba no ha declarado el estado de excepción. Por ende, derechos como el de la libertad de expresión no se han visto formalmente, no se han visto restringidos en nombre o en pos de un bien mayor. Por ende, el artículo 54 sigue vigente en todo su vigor y fuerza. Explico todo esto para que se tenga en cuenta, o sobre todo para caer en aquello de que el decreto de ley 370 no es una norma hija de la excepcionalidad. Este decreto data de junio o julio, al menos de esa fecha es la Gaceta Oficial de donde lo leí, de 2019, o sea, antes inclusive de que el coronavirus apareciera en Wuhan, antes de que China hiciera la sopa. Así que este decreto ya está pensado para aplicarse desde antes del coronavirus y no hay motivos para pensar que su aplicación vaya a mermar una vez que pase esta atipicidad del coronavirus. Hay otras cosas que sí me gustaría comentarles dentro de esto, como por ejemplo el régimen sancionador. El decreto establece en los artículos posteriores al 68 todo un régimen de contravenciones, o sea, contravenciones administrativas. Ojo, la persona que sea punida, que sea multada en virtud de este artículo no va a ser procesada penalmente. Esta multa no es una multa de tipo penal, es una multa de tipo administrativa. Ergo, no genera antecedentes penales. Por supuesto que no hay riesgo de cumplir prisión producto a un quebrantamiento del mismo. Pero la cuantía que establece 3.000 CUP sí es bastante efectiva o sí haría disuadir a más de uno de abrir la boca de cara a evitar. O sea, es una cifra que realmente puede hacer el efecto disuasivo de cara a lo que es el hacer o difundir información polémica. Existe todo un régimen de recursos que establece este decreto. Los recursos son presentados ante las autoridades mismas que impulsaron este decreto y solamente prosperaría la cancelación de esta multa en caso de que la autoridad en cuestión
determine que en efecto no hay tal laceración al interés social. Entiéndase que la información que se está o que en su momento se compartió no fue realmente polémica, no fue realmente incómoda. A ver, tengo delante de mí la Gaceta Oficial, es la Gaceta Oficial número 45 ordinaria del 4 de julio de 2019, Día de la Independencia de Estados Unidos. Mire usted. O sea, repito y vuelvo brevemente sobre la idea, esta no es una norma hija del coronavirus. ¿Ok? Y no, de hecho, me está diciendo abajo que es Decreto Ley 370 del 2018. Mucho más a mi favor. Entonces, volvemos sobre el régimen de las contravenciones. Establece toda una serie de recursos que se pueden interponer de las autoridades administrativas en cuestión, ya sea el jefe de las policías, llegar inclusive al ministro, supongo que de Informática y Comunicaciones, prevé la posibilidad de acceder al sistema judicial acorde a la legislación vigente, lo cual aquí tiene otros escollos en el ámbito del procedimiento administrativo de cara a lo que es la posibilidad de controlar por parte en Cuba. O sea, en el mundo ya esto, en el mundo, abre comillas, civilizado, ya este tema fue absolutamente superado y se le permite a los tribunales de forma pacífica controlar la actividad discrecional de la administración. En Cuba aún no hemos superado ese problema, pero en última instancia no creo que, dadas las circunstancias o la situación en que se encuentra el aparato judicial cubano, sea de mucha ayuda o haga gran diferencia el acceder al sistema de justicia, en el sentido de que igualmente el sistema de tribunales de Cuba sigue los mismos estándares que en cuanto a lo que podría ser considerado contra el interés social y demás. O sea, una persona que realmente haya emitido información incómoda para la oficialidad o difícilmente pueda encontrar la solución a sus problemas en estos recursos. En fin. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llora no más, botija, son macanas que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos, gritamos, chillamos, moqueamos, berreamos, maldecimos. Porque es mejor llorar que traicionar. Porque es mejor llorar que traicionarse. Llorar, pero no olvide. Otro aspecto que quisiera hablar es el llamado lucro cesante. En el decreto también se prevé la pena de la confiscación o del comiso de aquellos bienes que sirvieron para emitir esta información. Piensen micrófonos, supongo que la computadora y demás, infraestructura y demás logística utilizada para esto. En caso de que la persona que se vio afectada por la aplicación de este decreto fuese, interpusiese los recursos adecuados y milagrosamente se le diese la razón, el dinero o la actividad económica que no pudo hacer, que realizar en este periodo por no contar con las cámaras, los micrófonos y demás. Supongamos que es fotógrafo profesional o que se dedica a hacer alguna actividad de índole comercial con estos equipos. Dejen volar su imaginación. O sea, el dinero que dejó de ganar en todo este periodo por una acción de la administración que la administración hipotéticamente ya ha considerado ilegítima y por ende le ha devuelto sus bienes, hipotéticamente también le ha devuelto el dinero de la multa, la administración no se hace responsable por esas pérdidas, no las reivindica. Eso entra también o colinda con otro tema que también es extremadamente polémico, daría para 2, 3, 4 podcasts, que es el régimen de la responsabilidad civil en Cuba.
Grosso modo diré que el único régimen de responsabilidad civil legalmente y plenamente articulado que hay en la República de Cuba es el que se refrenda en el Código Civil, artículos 82 en adelante, y que condiciona la procedencia de la indemnización a que la persona que ocasiona el daño haya actuado de forma ilícita. ¿Qué es la licitud? ¿Qué es la ilicitud? A ver, básicamente, cada vez que la persona en cuestión, en este caso sería un funcionario público, actúe pretendiendo cumplir la vocación o el mandato de la normativa, en este caso del decreto ley 370, habrá licitud en su proceder. O sea, un proceder lícito, hipotéticamente errado en caso de que los recursos así lo determinen, pero siempre cae dentro de lo lícito, porque el funcionario está actuando dentro de sus competencias, en principio. Por ende, no procedería a la indemnización de este lucro cesante. Que repito, ya es un problema que trasciende el propio decreto ley 370 y que va más allá con una de las tantas falencias que tiene la legislación civil sustantiva de nuestro país. No voy a extenderme mucho más, simplemente quisiera despedirme haciendo un llamado a la reflexión, dejando bien clara mi posición. O sea, yo no soy un tribunal constitucional, y es cierto que ese dicho que dice que donde hay un jurista hay dos criterios, donde hay dos juristas hay tres criterios, por lo que otro colega perfectamente podría decir que bueno, es un decreto perfectamente constitucional, porque debe ser interpretado acorde a la necesidad de defender el socialismo, a la supremacía de partidos refrendada en el artículo 5, etcétera, etcétera. Razones. Se podrá tener razón o no, pero no se puede carecer de razones. Yo en lo personal sí considero que ese decreto es de dudosa constitucionalidad, y en caso de que yo integrase un tribunal constitucional no dudaría en votar por su derogación por considerarlo precisamente inconstitucional. La grasa en el cerebro no se opera. ¿Cuál es tu mala leche? Oye, no es para tanto, tus gritos ya me vienen estresando. Pero dime, ¿cuál es tu mala leche? Usted puede pensar lo que quiera, comente, reflexione. Si lo hace ya, supongo que estar grabando hasta las 2 de la mañana habrá servido para algo. Y bueno, creo que por ahora va siendo todo. Así que muchas gracias por la paciencia, gracias por aguantar despierto, si es que lo aguantó, y si no, igual gracias por llegar hasta ahora. Yo soy Ernesto Gutiérrez, desde El Solar. Muchísimas gracias. A mí no me tocan tus disparos, yo ando de blindado en la caravana. A mí no me chocan tus manos, yo ando un corazón antibalas. El que me debe que me pague, la rumba la traigo yo, con la rumba.